Tercera de las intervenciones a cargo de la profesora Karen Stover de la Universidad de Lleida. Voy a ser muy breve a expensas de no prolongar el tiempo, porque tenemos un límite bastante marcado y es posible que tengamos que hacer más de una parada en función un poco de lo que veamos. Entonces, quisiera explayarme más sobre la amplia trayectoria de Karen, pero voy a ser muy breve. Únicamente deciros que es una persona con un sesgo mestizo interesantísimo, porque es alemana, pero yo creo que también puede ser un poco galesa y además es catalana. Sabe hablar, yo no sé cuántos idiomas, europea sí, pero esto de germano, galesa, catalana, a mí me gusta mucho. Y entonces, bueno, tiene una formación, tiene un conocimiento, su formación básicamente se centra en el estudio de los monasterios, del mundo monástico, conoce muy bien el mundo monástico británico y luego ha trabajado mucho, una vez que dejó o se fue distanciando un poco, aunque nunca lo ha acabado de dejar, el mundo monástico británico, el mundo monástico catalán, y tiene esta visión distante, tan interesante, de que es capaz pues, de hacer contrastes de territorios muy alejados y, por lo tanto, ofrecer soluciones verdaderamente sugerentes, ¿no? Y no le quito ni un minuto más, os dejo con... Y además es una persona tremendamente amena a la hora de conferenciar. Gracias. Bueno, eso será para vosotros a juzgar. En primer lugar, agradecer la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a José Luis, gracias a Sergio Vidal y al Museo Arqueológico Nacional para acogernos aquí. Es interesante hablar justo después de José Miguel Andrade porque, como se verá, hay muchas paralelas entre mi historia y la suya, monásticamente hablando. Paralelas entre la situación de los cluniacenses en Cataluña y en Galicia, como veremos. A ver, eso. Bueno, hemos visto últimamente en las noticias muchas veces un mapa de Cataluña, pero aquí en un contexto algo más alegre. Los inicios de la orden cluniacense en Cataluña fueron algo difíciles. Se ha dicho que el espíritu de Cluny, en el sentido de ese espíritu de reforma de Cluny, llegó bastante temprano a Cataluña, a través de algunas de las grandes abadías benedictinas de la región, y en concreto relacionado con el monje Garí, que fue abad del monasterio de San Miquel de Cuixà. Aquí tenemos, en Occitania entre 965 y 978. Pero la orden de Cluny no se estableció en la región hasta unos 100 años más tarde. Eso sí, en 1056 el famoso caballero Arnau Mir de Tost ofrecía el monasterio de Sant Pere de Àger en la Noguera, cerca de Lleida, una región que había conquistado poco antes, a la gran abadía de Cluny en Borgoña. Pero Cluny rechazó la donación. No se sabe exactamente por qué, pero si se hubiera realizado este acuerdo, la historia de los cluniacenses en Cataluña hubiera empezado un par de décadas antes. Pues incluso cuando llegaron al final, y para quedarse, en el año 1078, su expansión permanecía limitada. Disculpa mi castellano, que está un poco así. Pues, ¿por qué? Esa es la gran pregunta que ha ocupado a los historiadores en las últimas décadas. Bueno, en esta presentación les hablaré sobre la expansión de la Orden de Cluny en esa región nororiental de la península. Hablaré un poco del papel que jugaban los monjes cluniacenses,
los monjes cluniacenses, pues no había comunidad cluniacense femenina en Cataluña, y del tratamiento que recibieron por los historiadores modernos. Empezaré con el último de esos puntos, los historiadores de los cluniacenses en Cataluña. Curiosamente, los historiadores han tratado el tema de Cluny en Cataluña con algo de indiferencia, sería demasiado fuerte, quizás mejor con algo de falta de entusiasmo, comparado con otros grupos religiosos en la región. Así, por ejemplo, el Cister es una orden que ha generado mucho interés, muchos estudios, tanto en el ámbito de la historia como en la arqueología, la arquitectura, el arte, etc. Es cierto que algunas de las abadías cistercienses catalanas son muy especiales. Algunas tienen magníficos edificios, no sé si han visitado algunos. Hay las tumbas de los reyes catalano-aragoneses y en algunos casos, concretamente en el caso de Poblet, siguen comunidades monásticas activas. También han llamado mucho la atención de los historiadores las grandes abadías benedictinas de Cataluña, como Santa María de Ripoll, Sant Cugat de Vallès o Sant Joan de las Abadesas. Los cluniacenses, por el contrario, se han quedado un poco por los márgenes de las investigaciones históricas hasta recientemente. Y para daros un ejemplo, eso es una imagen de una página web que se llama monastiers.cat. En esa página, que recoge todos los monasterios que hay en Cataluña, el autor declara que en Cataluña la implantación de Cluny fue muy limitada, únicamente 4 casas en el Principado, pero no ofrece ninguna explicación para esa curiosidad. No obstante, es cierto que los cluniacenses catalanes estén presentes en la historiografía europea, incluso la alemana o la francesa, y que hayan tenido sus historiadores en la península también. Por ejemplo, Ramon d'Abadal y de Vinyals, Anscari Mundó, o en Cataluña mismo, Antoni Pladevall, o más recientemente Irene Llop. Pero hasta la fecha la mayoría de los historiadores se han limitado a breves comentarios, tratando Cluny en Cataluña como un caso especial, con toda la razón del mundo. Como lo hace, por ejemplo, Charles Pisco, que ya ha mencionado José Miguel Andrade antes, o también Carlos Reglero de la Fuente, cuando dice que los monasterios cluniacenses de Cataluña fueron muy distantes del resto de los monasterios españoles. Y nota que no hay evidencia de contacto ni fueron formalmente sujetos a la provincia de Cluny, la provincia hispánica de Cluny. No obstante, el buen trabajo, aunque sea limitado, pero el buen trabajo realizado, todavía hay espacio para mucho más investigación sobre la orden de Cluny en Cataluña. Pues, ¿qué sabemos de los cluniacenses en Cataluña? Volvemos un momento al mapa y esta vez presento el mapa con esos monasterios marcados. Acabo de citar de la página monastiers.com que haya 4 monasterios, aquí he marcado 5, realmente fueron 2. Esos 2 que aparecen allá con la estrella roja, bueno, 5 monasterios contando todo, de esos solamente 2, Sant Pere de Camprodon y Sant Pere de Casserres, fueron monasterios propios. Los otros 3 eran pequeños prioratos dependientes de Casserres. Por eso he marcado de manera distinta ya. La primera fundación exitosa cluniacense en Cataluña se realizó en el año 1078, cuando el conde Bernat de Besalú donó el monasterio de Sant Pere de Camprodon a la abadía cluniacense de Moissac en el Languedoc. Hemos sentido hablar mucho de Moissac en la primera conferencia de esta tarde.
Bueno, y aquí tenemos una imagen de Camprodon, como aparece hoy en día. La iglesia de Camprodon está documentada desde el año 904, cuando fue consagrada. A mediados del siglo X se fundó ahí un monasterio benedictino a la iniciativa del conde Guifré II de Besalú. Y ese monasterio fue dado por Bernat de Besalú más tarde a Moissac, o sea, a la orden de Cluny. No fue entonces una fundación ex novo, sino la transformación de un monasterio existente en uno cluniacense. Y de hecho es muy similar a lo que hemos sentido antes. ¿Y por qué fue donado a la orden de Cluny y concretamente a Moissac en ese año? Pues parece que el abad de Moissac, un tal Hernán, fue pariente del conde de Besalú. Entonces, y había conexiones patronales, siempre un factor importante en esas consideraciones. El monasterio cluniacense de Sant Pere de Camprodon no fue nunca muy grande o rico, ni tenía prioratos dependientes, pero contó con el apoyo de la nobleza local, e incluso con algún privilegio especial, como es el derecho de celebrar un mercado semanal los lunes, otorgado por el conde Ramón Berenguer III de Barcelona el 8 de diciembre de 1118. Entonces, sabemos, y luego vuelvo a este punto, sabemos que había bastante contacto entre el monasterio y la nobleza local. En el mismo siglo XII, una época de comparativo esplendor, tenemos que considerar aquí con un poco de, bueno, en relación, ¿no? Estamos hablando de un monasterio pequeño, pero comparativo esplendor para Camprodon, se realizaron obras para construir un nuevo claustro, luego destrozado en un terremoto en el siglo XV, entonces esto no queda, y una nueva iglesia, que fue consagrada en 1169 y que está todavía en uso. Y de hecho es el edificio que se puede apreciar en esa imagen. A partir de la segunda mitad del siglo XIII, Camprodon cayó en decadencia, pese a la cual en 1392 los visitadores de la orden comentaban que el monasterio, su abad Guillem y 14 monjes son bastantes, fueron en buen estado. Bueno, o sea, no los monjes fueron en buen estado, sino la situación era bastante buena. En el siglo XV, el monasterio sufrió los ataques franceses durante las guerras debido a su proximidad a Francia. Sufrió también, como ya acabo de decir, de un terremoto en el mismo siglo y finalmente se separó de Moissac en el siglo XV, pero siguió hasta la desamortización en el año 1835. Sant Pere de Camprodon fue entonces el primer monasterio cluniacense de Cataluña, pero fue otro monasterio, el monasterio Sant Pere de Casserres, que fue el único monasterio de Cataluña directamente afiliado a la abadía de Cluny. Bueno, de manera similar que vimos en el caso de Camprodon, Casserres también fue una continuación de una comunidad monástica anterior, también benedictina, en este caso de principios del siglo XI. La afiliación de Casserres a la Gran Abadía borgoñesa se realizó en noviembre del año 1079, o sea, solamente un año después de la afiliación de Camprodon a Moissac. Entonces, era la época donde esas cosas realmente Cluny se estableció en Cataluña. Y pasó a manos del vizconde de Cardona, Ramón Folc, primero, su mujer Ermesenda y su hermano Folc. Casserres fue el monasterio cluniacense más importante de Cataluña desde el punto de vista, bueno, desde nuestro punto de vista, en el sentido que es el mejor documentado. Hay más de 1000 documentos que sobreviven para Casserres, mucho más que para los otros monasterios cluniacenses en Cataluña. Y también porque fue directamente afiliado a Cluny y
a diferencia de Camprodón, tenía prioratos afiliados, prioratos dependientes. En las palabras de Irene Llop, Caseres fue el centro de las posesiones de Cluny en Cataluña. Aquí se puede apreciar, no estoy intentando hacer competencia con la foto que enseñaste tú, pero Caseres realmente también tiene una situación espectacular. Y aquí se puede ver la iglesia que ahora no sigue en uso, pero se ha restaurado y ahora funciona en plan museo. Desde su refundación como monasterio cluniacense, incluso antes, Sant Pere de Caseres fue popular con la nobleza de la zona, que se convirtieron en patrocinadores, a veces muy activos, de los monjes. Esas relaciones están reflejadas en las donaciones de los nobles a los monjes de Caseres y en el deseo de ser enterrado en el monasterio. Hay una documentación bastante rica, cartas, testamentos, etcétera, que nos revela mucho sobre las redes sociales de las comunidades cluniacenses en Cataluña. Los monjes de Caseres recibieron, donaron e intercambiaron, y de manera bastante activa. Y con el tiempo, Caseres acumuló un importante patrimonio. Incluso tierras, masías, también incluso objetos litúrgicos, mobiliario y también importante diversas iglesias parroquiales. Bueno, volveré al tema de las redes sociales un poco más tarde. Bueno, durante esa época de esplendor, Sant Pere de Caseres tenía, además de esas posesiones ya mencionadas, 3 prioratos dependientes. Aquí son esos 3, aquí más hacia el sur, marcado con estrellas naranjas. El primero de ellos fue el pequeño priorato de Sant Pere de Clarà. Aquí, bueno. Anteriormente sujeto a la gran abadía benedictina de Sant Cugat del Vallès. Eso es una historia interesante, aunque sabemos muy poco realmente, pero no sabemos exactamente qué pasó, pero queda documentado que en diciembre del año 1080, muy poco después de la fundación o de la donación de Caseres a Cluny, la señora Adelaida Guadall donó Clarà a Caseres para la salvación de su alma. ¿Cuál era su motivación en realizar este cambio de Sant Cugat, un importante monasterio benedictino, a Caseres? Pues no lo sabemos, pero es perfectamente posible que la señora Guadall consideró más efectiva espiritualmente para la salvación de su alma la orden de Cluny. También puede ser que había algo más personal, que había algún conflicto con el abad o la comunidad de Sant Cugat, no lo sabemos. Bueno, Clarà, aquí a la izquierda, lo podéis ver, permanecía un priorato muy pequeño, con 4 monjes como máximo, y poco representado en la documentación. Cuando aparece es sobre todo en los documentos de Caseres, por ejemplo, cuando el prior aparece como testigo a alguna transacción de Caseres. Entonces sabemos realmente muy poco sobre la comunidad de esa comunidad en los siglos XIII al XVI, cuando finalizó la vida monástica a Clarà, y queda hoy día solamente la iglesia. La segunda afiliación de Sant Pere de Caseres fue al priorato de Sant Pons de Corbera, no muy lejos de la ciudad de Barcelona y dentro de su diócesis. Tenemos constancia de la relación entre Caseres y Sant Pons desde los últimos años del siglo XI o los principios del siglo XII. Es otra comunidad monástica pequeña y poco documentada. Pero sabemos que su vínculo con Caseres, que estuvo bastante cercano durante el siglo XIII, se manifestó, por ejemplo, en que los priores de Corbera solían ser ex-monjes de Caseres.
No había nunca una comunidad numerosa de monjes, probablemente no más que unos 5, más el prior, una situación bastante parecida al caso de Clara que acabamos de ver. Eso fue el caso en el año 1235, por ejemplo, cuando el prior, un señor llamado Riambau, era procurador de Caserras. Con el paso del tiempo, las relaciones se distanciaron y a principios del siglo XV, los priores de Sant Pons ya actuaron de manera independiente de Caserras. Bien, el último de los prioratos afiliados a Caserras y el más pequeño, ya he hablado de pequeños, cada vez vamos más pequeño, fue Santa María de Bleda. De hecho, no siempre está incluido entre las afiliaciones de Caseres, ya que funcionó como priorato durante muy poco tiempo. Y de hecho, en la página de monasterios.cat no aparece. Bleda estuvo bajo la autoridad de Caserras a partir del 1247 y un poco antes, y sabemos muy poco realmente de su historia. Solo 30 años después de su primera aparición en los documentos en relación con Caseres, el priorato de Bleda fue criticado por los visitadores de la Orden de Cluny, que se quejaron que ya no había monjes residentes en el priorato, sino clérigos seculares. Entonces, y ya es cuando se finaliza ya la vida monástica, propiamente hablando de Bleda en relación a Caserras. Pero dejamos los prioratos y volvemos a Sant Pere de Caserras. También sabemos algo sobre el funcionamiento interno del monasterio. Incluso los monjes y priores de Sant Pere de Caserras, gracias a su presencia en los documentos, donde aparecen a veces como testigos, alguna donación o simplemente en alguna lista relacionada con el monasterio. La documentación de Caserras nos permite seguir incluso las carreras de algunos individuos dentro del monasterio, desde monje, vía encargado, hasta prior, como es el caso, por ejemplo, de Guillem de Puiggalí o de Ramón de Mirambell, ambos en el siglo XIII. También nos permite aprender algo sobre la organización del monasterio, como demuestra el ejemplo de los sucesos en torno a la reforma de Caseres en el siglo XIII. La documentación explica ese conflicto que nos dice mucho de cómo se negociaron esas situaciones en el monasterio. Entonces, había un conflicto en mayo del año 1239 en la comunidad relacionado con las intenciones de reformar el monasterio que resultaron, esas intenciones, en la confrontación entre el prior, Manasés, que era en contra de la reforma, y los monjes, que eran a favor de la reforma, y que están aquí en la documentación representados por Pere d'Abàs, Arnau de Calaf y Arnau de Mataró, 3 monjes del monasterio. Como que no había manera de llegar a un acuerdo, fue necesaria la intervención del obispo de Vic, Bernat Calbó, quien ayudó a resolver la situación. Pero la documentación da constancia de una situación bastante complicada, donde se enfrentaron a priori y los monjes. Pasó a veces, pero es una situación complicada. El siglo XIV trajo la peste negra y diversos problemas económicos que afectaron al monasterio, como a todos los otros, y en el siglo siguiente ocurrieron una serie de desastres como son los terremotos, la guerra civil de 1462-72, que hicieron más daño a los edificios. La vinculación de Caserras con Cluny duró hasta el siglo XVI, cuando terminó la vida cluniacense en este monasterio. Poco después, en 1573, llegó un grupo de jesuitas que se instalaron en Sant Pere de Caserras, aunque no duraron mucho tiempo. Bueno, voy a mi tercer punto, las relaciones de los monasterios con la abadía madre en Cluny. Brevemente, bueno, como afiliaciones directas o indirectas con la Gran Abadía de Cluny en Borgoña, los monasterios cluniacenses de Cataluña formaron parte de una red monástica internacional y eso aportaba ciertas obligaciones, además de darles la protección y el apoyo de la orden.
Una de esas obligaciones era el compromiso de asistir a las reuniones de la orden, los llamados capítulos generales, que se celebraron a Cluny. Sabemos, gracias a la documentación, que muchas veces los superiores de los monasterios cluniacenses catalanes hicieron un esfuerzo para asistir a esas reuniones. Bastante esfuerzo, porque era un viaje largo. Así, por ejemplo, en mayo del año 1253, los monjes de Sant Pere de Casserres, con su prior Pere de Balaguer, prestaron una mula y un caballo de un vecino, un cierto Berenguer de Posa, para su viaje a Cluny. No obstante, había veces que no estaban tan dispuestos a ir al capítulo general en Cluny. El día 14 de abril del año 1338, Arnau de Torró, prior de Casserres, citó a todos sus monjes como testigos para confirmar que era demasiado enfermo para emprender el largo viaje, aunque había citado por el abad de Cluny. Por otro lado, también había visitaciones de parte de Cluny a sus monasterios súbditos. Ya he hecho referencia a algunos. Fueron ocasiones a veces complicadas para los monasterios, ya que los visitadores inspeccionaron el estado de la comunidad, tanto en el sentido material como en el espiritual. Para los historiadores, las visitaciones son ocasiones que nos causan gran alegría. Normalmente generaron unas descripciones detalladas del estado del monasterio en cierto momento. Suelen ser bastante negativos, ¿no? Esos documentos, porque se critica lo que no va bien, pero son documentos fantásticos, dan información que no encontramos en otro sitio. En el caso de Sant Pere de Casserres, la primera visitación de la cual tenemos constancia se realizó en el año 1277, cuando los visitadores, delegados de la Abadía Madre de Cluny, comentaron sobre muchos aspectos del monasterio. Reclamaron el hecho que en este monasterio había solamente 7 monjes y no 12, como debería ser. Además, en ese momento el prior no estaba presente y, como consecuencia, las horas canónicas no se celebraron debidamente. Reclamaron también el difícil estado económico de Casserres, consecuencia en parte de unas tormentas que había destruido las cosechas, diciendo que el monasterio no ofrecía la hospitalidad debida ni las limosnas y que los monjes no tenían trigo, dice, ni en Navidad. Y como resultado habían empezado a prestar dinero de los judíos de Vic, Manresa y Barcelona, con los cuales tenían deudas. Y teníamos toda esa lista de críticas, que todo lo va mal, y al final dicen, aparte de eso, sunt in bono statu. Todo va bien, aparte de todo eso. Más de 30 años más tarde, en 1310, Casserres fue visitado otra vez por una delegación de Cluny. El informe, mucho menos detallado que el anterior, es más preocupante. Empieza con la acusación que el prior Ramón Rof sea un impostor que había ganado la posición de prior presentando documentos y cartas falsificadas. Dice además que los edificios del monasterio eran en un mal estado y citó el prior a Cluny para explicar y justificar la situación. Bueno, entonces no fue siempre una relación fácil la que mantenían los prioratos cluniacenses con su abadía madre, pero había ocasiones que también aprovecharon del apoyo de la gran abadía, como fue el caso de Casserres en mayo del año 1121, por ejemplo, cuando Cluny donó a ese monasterio una serie de propiedades, incluso 5 castillos. Castillos pequeños, pero 5 castillos. Bueno, voy a ir a mi próximo punto y mirar el tema de las relaciones entre los monasterios de la Orden de Cataluña. Pues los 5 monasterios cluniacenses de Cataluña fueron interrelacionados de varias maneras, siendo miembros de la misma orden o siendo afiliaciones el uno del otro. Ya hemos visto que los priores de Sant Pons de Corbera solían ser monjes de su casa madre de Casserres,
y que los priores de las afiliaciones de Caseras a veces actuaron como testigos en los documentos de este. Alguna vez, algún prior de Sant Pons actuaba como procurador de Caseres, y hemos visto el ejemplo del prior Riambau en el año 1235, y otro ejemplo es el del prior Arnau, también de Sant Pons, procurador de Caseres en 1250. A veces podían surgir conflictos entre las diversas, los dos monasterios de la orden en Cataluña, como pasó en el año 1243, cuando había una disputa entre Caseras y Bleda, la pequeña casa de Bleda, por una deuda que tenía este último de 32 cuartos de trigo que debía a Caseras y que se negó a pagar. Y bueno, ya hemos sentido que había a veces problemas con, ¿no?, falta de trigo, entonces bastante serio. En Camprodon también había alguna disputa con otro monasterio de la orden por desobediencia, en ese caso con su abadía madre de Moissac en Francia. Los monjes de Camprodon, cansados de aceptar los priores que impusieron a Camprodon desde Moissac, a menudo extranjeros, es una queja que se encuentra en los documentos. En el año 1236, los monjes eligieron de manera secreta su propio prior, un señor llamado Bernat d'Espac. Moissac se negó a aceptar la elección. Hasta aquí una situación bastante común entre los monasterios. La situación fue repetida 3 años más tarde, cuando los monjes otra vez pusieron un monje elegido por ellos y llamado Pere de Cors como prior de Camprodon. Otra vez Moissac se negó a aceptar la elección. Al final fue necesaria la intervención de un enviado del Papa Gregorio IX para solucionar el conflicto. Pero a pesar de esos momentos de tensión entre Camprodon y Moissac, y hay más ejemplos, este último representa una importante influencia litúrgica, como hemos podido apreciar esta mañana, y también artística en Cataluña. Y en general la relación era bastante tranquila. Bueno, mi próximo punto, las relaciones de los prioratos cluniacenses de Cataluña con las autoridades. Bueno, hemos visto ya algunos ejemplos de las relaciones de los cluniacenses catalanes con las autoridades, representados por sus relaciones con los superiores de su orden en Francia, pero también tenían contactos con las autoridades tanto religiosas como seculares en sus regiones y diócesis. Sant Pere de Caseres se encontró en la diócesis de Vic y mantenía contactos con los sucesivos obispos de Vic durante toda su historia. En general fueron buenas las relaciones entre ambos. Incluso los obispos realizaron donaciones al monasterio de Caseres. Tenemos bastantes ejemplos de eso, de iglesias y de propiedades. Alguna vez las relaciones entre un obispo de Vic y los cluniacenses de Caseres podían ir más lejos. Es lo que pasó en el año 1233, cuando el obispo de Vic, Guillem de Tavertet, se retiró al monasterio y se juntó a la comunidad del mismo. Poco después, 6 meses después, murió, y murió intestado. Y con su muerte empezó una larga disputa entre el nuevo obispo de Vic, Bernat de Calvó, y el capítulo, por un lado, y los cluniacenses de Caseres, como no, por el tema de su herencia. Otra vez fue necesaria la intervención del Papa para resolver el conflicto y al final la herencia fue dividida entre los dos demandantes. Unos años más tarde fue el mismo obispo, Bernat de Calvó, que intervenía en el conflicto interno entre los monjes de Caseres y el prior por el tema de la reforma que he explicado antes. Alguna vez los priores de Caseres tenían problemas también con los obispos de Barcelona,
como fue el caso en junio de 1277, cuando litigaron sobre la jurisdicción de la iglesia de Caserras, o en 1320, cuando había una disputa entre los mismos sobre Santa María de Bleda. Pero tenemos pocas noticias de conflictos graves entre los obispos de Barcelona y los cluniacenses de Cataluña. Bueno, dicho eso, en el siglo XIV había un problema bastante serio relacionado con Sant Pons de Corbera. Resulta que el obispo de Barcelona, Pons de Gualba, quería realizar una visitación a Sant Pons en el diciembre de 1303. Pero los monjes y su prior, Bernat de Mirambell, les negaron el acceso. Estamos aquí, tenemos la sensación de esos monjes, ¿no? Que no abrieron la puerta a nadie y que, ¿no? Bueno, evidentemente la documentación nos da esa sensación que es un poco desequilibrada, ¿no? Bueno, 3 años más tarde, el obispo intentó de nuevo de hacer su visitación y otra vez fue rechazado por los monjes, que argumentaban que su monasterio no fuera sujeto a su autoridad. Pero el obispo no se dejó derrotar fácilmente y volvió otra vez a Sant Pons en el año 1310. Y otra vez se encontró con las puertas cerradas. Pero esta vez actuó con firmeza. ¿Y qué hizo? Excomulgó al prior y su sacerdote y impuso un edicto sobre la iglesia prohibiendo cualquier celebración en la misma. La disputa fue solucionada finalmente en agosto de 1314, cuando el prior se rindió. Pocas veces los priores cluniacenses en Cataluña se dirigieron directamente a su arzobispo, pero en septiembre del año 1152 es precisamente que pasó. En esa ocasión, el arzobispo de Tarragona solucionó difícilmente una disputa entre el prior de Caserras y Santa María de Solsona. Bueno, como acabo de decir, si parece que las relaciones entre los cluniacenses y las autoridades fueron caracterizadas por conflictos, tenemos que recordarnos que eso es un poco la culpa de las fuentes. Cuando todo iba bien, no había necesidad de recordarlo, ¿no? Y no solemos tener tanta información. Mi último punto de hoy, muy brevemente, concierne las redes sociales de los cluniacenses en Cataluña. Ya he hecho algún comentario y la verdad es que los documentos revelan bastante sobre las actividades económicas de los monjes, las compras, ventas, préstamos, donaciones, etcétera, que se realizaron entre los monasterios y personas en su localidad y sobre las relaciones de los monjes con sus fundadores y patrocinadores. En los testamentos de esas personas podemos encontrar algo de información sobre cómo esos monasterios eran considerados por la gente que pidió ser enterrada en los mismos, y de eso hay bastantes ejemplos, sobre todo relacionado con Sant Pere de Caserras. Así, para citar uno, solamente en su testamento, dictado el 21 de agosto de 1131, la vizcondesa de Cardona, Almodis, pidió el privilegio de ser enterrado en Sant Pere de Caserras, y en otro caso, en el de un señor llamado Pere de Sabassona, las dos familias patrocinadoras muy activas de Caserras, este pidió ser aceptado a unirse a la comunidad monástica de Caserras, entró en la comunidad, y tenemos el documento que nos explica su deseo. La gran mayoría de los benefactores de Caserras era gente local, era muy importante su vinculación con la localidad. Gente que quizás había ido a misa en la iglesia de Caserras, o de sus afiliaciones, que quizás había recibido alguna educación por los monjes, que quizás había aprovechado alguna vez de la hospitalidad del monasterio o de sus limosnas. Quizás se conocieron personalmente. Quizás sus hijos o sus primos o sus nietos eran monjes en Caserras. Normalmente no lo sabemos, pero en algunos casos el documento sí lo dice expresamente. Una donación a ese monasterio donde mi hijo está monje, etc. O también a veces nos cuadran los nombres. Solo sabemos
eso sí, que había algo de contacto entre esos individuos y el monasterio. Bueno, todo eso nos demuestra que los muros monásticos podían ser mucho más permeables del que se piensa a veces. Para acabar, entonces, parece que investigando la presencia de la presencia cluniacense en Cataluña nos surgen más preguntas de que tenemos respuestas. Me voy a limitar a citar un par o tres de esas preguntas. La primera, ¿por qué su expansión en la región fue tan limitada? Bueno, podemos estar aquí toda la tarde y toda la noche para intentar contestar esa pregunta. Es una pregunta aún sin respuesta definitiva. Yo creo que algunas de las cosas que ha dicho antes José Miguel Andrade también aplican en Cataluña. Se ha argumentado en el caso de Cataluña que había una cierta saturación monástica en esa región con sus múltiples monasterios benedictinos importantes. Luego la llegada, también como hemos visto, muy interesante, una paralela muy chocante con Galicia, el Cister y los canónicos regulares, ambos muy bien representados en Cataluña. También importante creo que es el timing. No sé cómo se dice timing en castellano, pero se ha argumentado también algo de la pérdida de fuerza de Cluny, como también en Galicia en este momento. Importantes las preferencias de los fundadores. Bueno, podía seguir, pero como digas, no, para el momento no lo tenemos de todo claro. Otra pregunta, ¿qué fue su papel en el paisaje monástico de la Cataluña medieval? Bueno, hemos visto que es una presencia limitada numéricamente. A pesar de eso, se ve una participación activa en la vida religiosa, en la vida económica y hasta cierto punto social, por extensión, de sus localidades. Entonces, yo creo que esos monasterios se tienen que evaluar sobre todo en su contexto local, en un sentido más nacional, en el sentido moderno, es más complicado, porque creo que por eso no se han tratado tanto, que me lleva a mi tercera pregunta. ¿Cómo es que los historiadores hayan hecho tan poco caso a los cluniacenses catalanes? Pues todavía persiste una tendencia entre historiadores de centrarse en lo grande e impresionante. En Cataluña, con sus magníficos monasterios benedictinos y cistercienses, los cluniacenses han llamado mucho menos la atención. Y me voy a limitar a eso. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a Karen por su magnífica exposición sobre un tema verdaderamente desconocido y muy complementario al que nos ha ofrecido anteriormente el profesor Andrade, ¿no? Son dos temas muy hermanados y que, hablando de visitas, necesitaban desde hace mucho tiempo revisitarse y hemos tenido la suerte de empujar a José Miguel y a Karen a hacer esta visión renovada de Cluny en estos dos extremos de la península, puesto que el tópico ha sido siempre el trabajo de la zona nuclear, de la zona de la meseta, ¿no? Mientras que estos otros dos territorios, Visco por un lado, pero hace mucho, y muy poquito Cataluña, pues estaban un poco dejados y abandonados, ¿no? Por eso es muy de agradecer estas dos visiones que sin duda, tanto la una como la otra, van a dejar un hito historiográfico, sin lugar a dudas, en los años venideros, ¿no? Yo animaría ahora a abrir un turno de preguntas breve. Sí, bueno, ya llega. ¿La fundación de un monasterio requería el visto bueno del obispo o no? La primera. Y la segunda. La fundación. Sí, a ver si repite. ¿Me oyes desde aquí? ¿La fundación de un monasterio requería el visto bueno del obispo o se podía hacer sin su aprobación? Y la segunda pregunta, ¿las comunidades cistercienses eran tan pequeñas como las cluniacenses o tenían mayor número de clérigos? ¿O tenían? Mayor número de integrantes de clérigos. De monjes.
Bueno, la primera sí que necesitaban el vistiplau, ¿cómo se dice? Sí, el visto bueno, sí. Sí, el visto bueno, sí, del obispo, sí. Sí, sí. La segunda, es que no he sentido bien. Era si Y el número de las comunidades cistercienses si eran más grandes. en número de monjes que la Sí, vale, sí. Bueno, el tema del cister en Cataluña es otro tema muy interesante, porque cuando he dicho que se ha trabajado mucho sobre cister, no he dicho realmente la verdad, porque se ha trabajado mucho sobre algunos monasterios del cister en Cataluña. Y esos eran los monasterios que sí que tenían un mayor número de monjes. Pero había comunidades también con 5, 6, 7 monjes cistercienses, también había bastantes, pero esos han sido muy poco tratados también en la historiografía. Los pasa un poco como los monasterios cluniacenses. Se ha centrado la atención mucho en un grupo concreto de monasterios cistercienses en Cataluña, que es cosa que he lamentado muchas veces en otros contextos. Pero sí que las grandes comunidades sí que tenían un número mayor, pero por ejemplo, Camprodon, que no se considera un monasterio importante, tenía en ese momento de la visita 14 monjes, que son más de los 12 deficitarios. Entonces era un monasterio con el complementario, completo de monjes. Entonces, eso de los números también va fluctuando. Eso. Pero sí, muchas veces las grandes abadías cistercienses sí que tenían, numéricamente eran más importantes. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí. En Cacerres hay una zona muy bonita que es el escritorio. ¿Me oyen? ¿Qué es él? Escritorio. Al escritorio. Quería saber si llegó a ser de una cierta importancia, dado que tenía otro monasterio terrible que era Ripoll. En ese tema. Sí, el escritorio de Cacerres. Bueno, el escritorio de Cacerres no tiene esa importancia. Lo que ha salido del escritorio de Cacerres, lo que tenemos es esa documentación de las cartas, etc. Pero no tiene la misma importancia. ¿No? Pero llegó a tener algo de importancia en su tiempo. Sí, pero hasta en su tiempo era más la importancia se quedó más realmente en su ámbito. No era un monasterio como era Ripoll, que realmente fue parte de este movimiento de reforma. Cacerres era una comunidad pequeña, bastante aislada, y supongo que es por eso que no ha atraído tanto la atención en la historiografía en general. ¿Alguna pregunta más o pasamos? Sí. Nada más, pues pasamos entonces. Gracias, Karen.